Muy buenas a todos. Hoy vengo a presentarles el rediseño de los modelos del Britannic, desde el modelo de la botadura hasta el modelo del naufragio posterior a la Primera Guerra Mundial. Así que comencemos. Aquí tenemos al SS Britannic. Es un modelo simple, bien parecido al Titanic posterior a su reforma de 1911, con los detalles de algún que otro cambio. Como se sabe que el Britannic no estaba completo en ese momento, y obviamente con lo típico de que el interior es puro metal. Más que nada, los cambios más evidentes en el barco son este pequeño pasillo que sobresale aquí, que nos lleva a la entrada de la cubierta C, va de la cubierta B, más el tipo de ventana que tiene, ya que son parecidas a la que tenía el Titanic y Olympic, solamente que con un hueco más arriba colocado. También tenemos en esta zona de popa estas protuberancias que marcan justamente la zona donde posteriormente irían las grúas cuando el barco fuera adquirido por la White Star Line para su travesía transatlántica, que por desgracia nunca ocurrió. Tenemos al RMS Britannic, el cual tuvo que haber sido su destino final, siendo que por desgracia comenzó la Primera Guerra Mundial. En sí, en el exterior son muy parecidos al Titanic y Olympic, más que nada que tuvo algunos que otros cambios tanto en la forma de las ventanas como en popa, que fue lo que llama la atención más que nada, ya que se puede apreciar lo que serían un montón de botes salvavidas agrupados en esta zona, ya que tras la tragedia del Titanic, el Britannic fue modificado por completo. Ahora vamos a echar un vistazo a su interior. Bien, comencemos con la gran escalera, que es lo que más uno se percata en el RMS Britannic. Primero que nada, las barandillas del barco son diferentes, ya que tienen esta forma medio curva y lo que más resalta son las baldosas del suelo. A diferencia del Titanic y Olympic en 1912 y 1911, el Britannic iba a tener este piso de baldosas verdes. También hay que destacar lo que sería el órgano que se encontraba justamente en esta zona. En esta parte de aquí ya desconozco mucho de qué color correspondía este pasillo, si al final café o seguía siendo blanco, así que lo pinté de un color café para darle más diferencia. En esta zona más que nada fue el piso lo que cambió. Seguimos aquí me detengo yo, y aquí justamente en esta zona de aquí corresponde a lo que sería un ascensor. Y tenemos cambios en lo que sería el salón de fumadores de primera clase, ya que pasó de unos tonos medio oscuros a un tono más café, igual que los muebles. Además, los muebles del salón de fumadores se tiñeron de un color más café. Otro detalle más es aquí en lo que sería
la cubierta B, ya que aquí tenemos lo que sería el restaurante a la carta. A diferencia del Titanic y Olympic posteriormente del hundimiento del Titanic, este no cuenta con un café parisino, sino que la zona del café fue ocupada por lo que sería más espacio del restaurante a la carta. Y esta zona de aquí se ocuparía como una zona de recepción al restaurante. También el color de la gran escalera en esta zona es de un color roble, igual que en el RMS Olympic. Ya bajando una cubierta más, tenemos a lo que sería la cubierta C. Y aquí no hay tanto cambio más que nada en el tema con los camarotes, ya que aquí los camarotes tratan de simular un estilo parecido al de la cubierta B en el Titanic, solamente que si la protuberancia aquí que sobresale en la cubierta B, ya que la cubierta B está más metida hacia adentro. Aquí la distribución de camarotes cambia, ya que tenemos un nuevo camarote que es el estilo Adams. Y obviamente la suite del lado de estribor del Britannic era muy diferente a la del Titanic, ya que aquí eran más habitaciones en esta zona, más 2 baños. Obviamente la entrada de primera clase iba a cambiar de nuevo, siendo más pequeña en esta entrada y ampliando lo que sería la zona de recepción con nuevas mesas y con un piso diferente. También la distribución de mesas aquí en el salón comedor de primera clase también cambió, habiendo más mesas pequeñas y menos de las circulares que había anteriormente, igual que el tipo de ventana que volvieron a cambiar. Ya entrando a las cubiertas más bajas, los cambios son menos, más que se cambió lo que sería el tema de cómo se separa el barco, ya que se implementaron las nuevas puertas estancas que recorre todo la Scotland Road. Y en la cubierta F, en esta parte de por acá, se colocó un salón común para tercera clase con camas. Además, algunos de los pasillos de segunda clase en popa conectados a la gran escalera de proa del Titanic fueron cambiados, y más que se ampliaron las puertas de salida de esas zonas, dando que en vez de ser una sola puerta sean 2, implementando un ojo de buey a cada puerta. O más que esos cambios no son tantos. Aquí se puede ver una diferencia a comparación del Titanic, pero el resto de esta zona sigue siendo la misma, obviamente con el mismo problema de las puertas. Más que nada, esos son los cambios interiores más importantes. También hay que destacar que lo que sería la piscina del barco fue tomada con más lujo a comparación de sus hermanos mayores, y que se le cambió como las losas a lo que serían los baños turcos. Más que esos cambios son esos. Obviamente tenemos que destacar
de que ahora el barco cuenta con estas gigantescas grúas que sujetan los botes salvavidas. Como ya se dijo antes, debido al hundimiento del Titanic, las medidas de seguridad en la White Star Line cambiaron. A diferencia del Titanic, el Britannic cuenta con una hélice de 4 palas, que aún hoy en día se puede ver en el pecio, a comparación de su hermano mayor, que quedó las palas central metida en el barro. Ahora vamos a ir con su versión en. Aquí tenemos el HMHS Britannic. Lo primero que puedo empezar a decir es que tiene la pintura del hospital junto con el tema de la chimenea, que están un poco más desteñidas, a diferencia de las chimeneas de la White Star Line. El casco, a diferencia de los modelos anteriores del Britannic, cuenta con que el color verde y el rojo de la línea del casco, más las cruces rojas, son texturas aparte, a diferencia de ser una sola textura grande que está pintada sobre el casco. Lo más destacable, se puede decir, es que se eliminaron las ruedas traseras y se colocó como esta línea de fosforescente a lo largo de todo el casco a partir de la cubierta B. Lo que serían los paseos privados de la cubierta B y la cubierta A se ocuparon para albergar camas de hospital, y en la cubierta A se terminó cerrando el fondo de justamente antes de dividir lo que sería la parte de la ventana con la parte de la cubierta libre de paseo. En lo que sería la cubierta botes, lo que sería la zona de la ventana del salón de lectura de primera clase fueron retiradas y cerradas en algunos sitios. El salón de lectura fue ocupado para también albergar camas, igual que gran parte del barco, que son camas de hospital. Los camarotes fueron, como en esa época el barco aún no estaba 100% terminado, a diferencia de cómo se vio en el modelo anterior, los camarotes son todos iguales. Lo único que cambia sería la posición. El barco entero fue diseñado para poder transportar enfermos con el código G618. Hay versiones que dicen que esto debería ser o rojo o negro, así que lo dejamos en color negro. El nombre del barco Britannic quedó en color amarillo sobre el casco. Y empecemos a ver lo que sería el interior. Empezando obviamente por la cubierta de botes. A diferencia de otros barcos que se construyeron durante la guerra y después se convirtieron en transatlánticos, el Britannic mantuvo lo que sería su gran escalera, hecha de roble, sin lo que serían los soportes aquí cubiertos. Lo que sería el gran órgano que iba a investir el salón no se alcanzó a colocar debido a la Primera Guerra Mundial. Los salones comunes que iban a ser de primera clase, segunda, tercera y cuarta, existe cuarta, perdón, no se alcanzaron a decorar al 100%, quedando como albergues para colocar las camas de los sobrevivientes en batalla. Los cafés de rang dejaron de terminaron al 100% y se ocuparon
para albergar lo que sería en esta zona como un sitio de oficina. Y en el otro lado, eliminando la puerta, como un salón de cirugía. El restaurante a la carta se convirtió también en una zona con cama. Gran parte se transformó en zona para albergar camas de hospital para curar a las personas enfermas o heridas durante la guerra. Los camarotes mayormente eran ocupados por los miembros de la tripulación. El salón comedor de primera clase, a diferencia de su hermano mayor el Olympic, que fue ocupado para almorzar, para que las tropas almuercen, también se ocupó como zona de curación y se separó lo que sería la pared. No se alcanzó a colocar la pared que dividía la entrada al comedor con el comedor principal. Y otra cosa que sucedió es que el pasillo que iban los camarotes, tanto en esta parte principal de primera y segunda clase, no se alcanzaron a colocar por completo, más que en esta zona de segunda clase, quedando como un gran albergue de camarotes. Igual en esta zona, a diferencia del Britannic normalmente, a diferencia del RMS Britannic, que solamente este pedazo de aquí era la zona que era un salón grande con camas. Todos los camarotes de esta zona se transformaron en un albergue gigante de camas, valga la redundancia. A diferencia de lo que estaba planeado en 1914 para el Britannic, que era colocar la gran parte de botes de salvavidas en popa, nomás se pudieron agregar las grúas de estribor y babor que estaban al frente de la cuarta chimenea. Solamente una grúa al frente de la primera chimenea, y en lo que era la parte de acá atrás se colocaron dos grúas, bueno, no grúas sino pescantes chicos, para albergar dos pares de botes salvavidas. Tanto aquí en el lado de babor y estribor se agregaron 12 pares de botes salvavidas más. Y a diferencia de la tragedia del Titanic, donde 1500 personas fallecieron en el barco, aquí solamente fueron 30, ya que el barco, por mientras que se hundía, sus hélices estaban en movimiento. ¿Qué causó esto? Pues que uno de los botes salvavidas fuera absorbido por las hélices y fueran triturados. Y con esto vamos al Britannic en la actualidad. Realmente aquí tenemos lo que sería el naufragio del Britannic o el Pecio, donde se puede apreciar lo más probable es que esté enterrado de lado. A diferencia de cuando se hundió el Titanic, el Britannic solamente tenía todo su cargamento de carbón, causando que cuando el barco chocó con la mina, todo el lado de estribor empezara a pesar más que el de babor, causando que el Britannic se diera vuelta. El Titanic, a diferencia del Britannic, tenía un incendio en una de sus carboneras, que cuando chocó con el iceberg, la zona donde faltaba el carbón fue la que se inundó y hizo que se equilibrara el barco. Eso causando que cuando se hundió no se volcara, aunque igual golpeaba el casco los botes salvavidas. Aquí el Britannic permanece casi por completo, a diferencia de su hermano, ya que se hundió
en una zona menos profunda. Eso explica por qué la punta del barco está partida. Otra cosa que se puede apreciar es que en la gran escalera, lo que sería la escalera en sí, dejó de existir igual que la escalera de primera clase en el Titanic. El Britannic permanece en el mar Mediterráneo, en el canal de Kea. Ya se desconoce el estado de su interior, así que en este modelo lo hice con una textura de metal. Parecía su modelo de botadura, con todo el interior obviamente con colores ya apagados por la oxidación que ha tenido. Hoy en día es muy difícil poder revisar dónde fue la explosión exactamente, ya que el lado de estribor está totalmente cubierto por tierra. A diferencia del Titanic, el Britannic está en un proceso más lento de descomposición, ya que el barco recibe menos visitas y está a mayor profundidad. Digo, a menor profundidad. Así que eso es todo. Espero que tengan una buena semana, un buen día y nos vemos para la próxima. Posiblemente sea una animación, desconozco. Así que nos vemos. Bye.